Buenos días, jóvenes. Sean ustedes bienvenidos a esta presentación más de la licenciatura en Pedagogía, tercer cuatrimestre de la asignatura Administración y Educación. En esta ocasión, la presentación con la temática que nos ocupa es la teoría neoclásica de la administración. Antes de iniciar, jóvenes, es importante reconocer que cada una de estas teorías que se fue generando posteriormente a la que estaba vigente, no quiere decir que sea mejor. Lo he comentado textualmente en otros videos, en otras sesiones, que cada nueva teoría que se fue generando del ámbito administrativo, lo que hizo fue tomar en cuenta las fortalezas de la teoría anterior, atender las áreas de oportunidad para potenciar los resultados. Es el caso de esta teoría que, como el nombre lo indica, es neoclásica, nueva o posterior a la teoría clásica de la administración. Algunas de las características de esta teoría neoclásica son las siguientes. En primer lugar, mantiene un enfoque en la práctica de la administración. Para ello, como veremos a continuación, retoma gran parte de los postulados propuestos por la teoría clásica de la administración. A través de este énfasis, brinda esa reafirmación precisamente a estos postulados, además de brindar importancia a los principios generales de la administración que ya caracterizamos anteriormente. También dentro de esta teoría neoclásica de la administración, lo que se busca es proporcionar una mayor atención en los objetivos y en los resultados, es decir, tener en cuenta el objetivo final, el objetivo final propuesto de manera inicial y los resultados que se alcanzan al finalizar el proceso. Es una parte importante, como lo comentaba al principio, que retoma la esencia de la teoría anterior con la visión de nuevos teóricos, ¿sí? Es decir, lo que se conoce como eclecticismo, tomar en consideración parte de ambas teorías para fusionarlas y de esa manera enriquecer la premisa propuesta por esta teoría neoclásica de la administración. Continuamos con la caracterización de esta teoría. En primer lugar, decíamos que proporciona un enfoque en la práctica de la administración. ¿Qué significa esta parte? Que resalta los aspectos prácticos de la administración acerca del uso de manera eficiente de los recursos de los que se disponen, con la intención de alcanzar los resultados concretos y palpables que vayan de la mano con los objetivos propuestos de manera inicial. Todo esto sin dejar de lado esos preceptos teóricos con los que se está cimentando el diseño y el desarrollo de las actividades. De manera concreta, que vayan en armonía las acciones con los objetivos propuestos, de manera que los resultados sean los esperados de la mejor manera. Tomando en cuenta que esta serie de conceptos teóricos tendrá su impacto positivo al vigilar la adecuada aplicación en el ámbito práctico. Si se está mencionando en un primer momento un objetivo previamente trazado, que las acciones que se van a desarrollar posteriormente vayan de la mano, como decía hace un momento, y de esta manera estar llevando al ámbito práctico los conceptos teóricos y de esa manera se podrán asegurar los resultados lo mayor aproximado a los objetivos propuestos. La segunda característica acerca de la reafirmación relativa de los postulados clásicos. Les comentaba que esta teoría tiene este enfoque ecléctico, donde toma en consideración los aportes de la teoría anterior, pero los fusiona con una nueva perspectiva. Es decir, les comentaba, tomar en cuenta las fortalezas para potenciarlas y atender las áreas de oportunidad. Eso es el eclecticismo de manera concreta.
¿sí? Decía, retoman gran parte de la teoría clásica y redimensionan y reestructuran la teoría clásica según la época. ¿Por qué quiere decir esta parte, jóvenes? La administración, al igual que muchos procesos, es susceptible a tiempo, espacio, sociedad, economía, política. Es decir, no siempre se va a poder llevar de la misma manera, es susceptible a modificaciones. Para esto, retomamos, decía, los aportes de Frederick Taylor, quien fue uno de los precursores de la administración científica, y los, eh, los conceptos propuestos por Henry Fayol, que es el padre de la administración general e industrial. También tomamos como referencia los aportes de Max Weber o Max Weber, les comentaba la vez pasada, acerca de su desarrollo de la teoría de las burocracias. Esa es otra teoría que estaremos analizando posteriormente. La siguiente característica de esta teoría es la importancia de los principios de la administración. ¿Sí? 14 principios de la administración ya lo trabajamos anteriormente. Dentro de esta perspectiva con la que se aborda la teoría neoclásica de la administración, busca o pretende demostrar una relación entre la causa y el efecto, estos fenómenos abordados dentro de la administración. Y ahí es donde se aprecia nuevamente el énfasis entre el objetivo previamente trazado con los resultados que se pretende alcanzar en determinado tiempo, causa y efecto. Retoma las 4 fases del proceso administrativo, lo que es planear, organizar, dirigir y controlar, como las operaciones de la empresa. Estas 4 fases del proceso administrativo, recordarán ustedes que fueron propuestas en la teoría anterior, la teoría clásica. Estos nuevos autores de esta teoría se preocuparon por establecer los principios generales de la administración, mismos que fueran capaces de orientar al administrador en la realización o en el desempeño de su función. Siguiente característica, la atención en los objetivos y los resultados que hemos estado hablando en las anteriores diapositivas, donde lo más importante para una empresa o una institución es el alcanzar los objetivos y, obviamente, lograr resultados positivos para la institución o para la empresa específicamente. Por tanto, los objetivos son los que mantienen a la empresa y sustentan su existencia, es decir, lo que pretenden alcanzar de una forma medible, cuantificable, en un periodo de tiempo establecido. Y la relación que marca el establecer estos objetivos con los resultados que se esperan alcanzar. Desde su momento, resultados positivos, siempre y cuando vaya en armonía las acciones con los objetivos propuestos. Hablaba al principio y a lo largo de estas diapositivas del eclecticismo. ¿Qué es el eclecticismo? Un concepto particular es que el eclecticismo es una teoría que se basa en múltiples teorías, estilos o ideas para obtener información complementaria en un tema mezclándolos de manera particular. Es lo que les decía. La teoría clásica propuso las fases del proceso administrativo, los principios generales de la administración, y la teoría neoclásica lo que hace es retomarlos con una nueva perspectiva, con una nueva mirada, vamos, ¿sí? Y de esa manera retoma lo anterior con lo nuevo y crea esta teoría neoclásica. Ese es el eclecticismo, jóvenes. Tomar lo mejor de cada extremo para presentar una nueva interpretación, una nueva teoría. Dentro de este eclecticismo conceptual, ¿quiénes fueron los autores que participaron para proponer, para animar algunos conceptos que sirvieron como punto de partida para esta nueva teoría? ¿Sí? Este grupo de teóricos fue llamado neoclásicos, ¿sí? Por la teoría de la manera en que la estaban presentando.
Estos neoclásicos absorben los contenidos de otras teorías y así se complementan más la que estaban presentando. Por ello, reitero, cada una de estas teorías jóvenes lo que hace es, si lo queremos ver de esta manera, dar un paso hacia atrás, tomando lo mejor de la teoría anterior para dar dos pasos adelante, enriqueciéndola, esas fortalezas y atendiendo las áreas de oportunidad. Y de esa manera se fueron generando nuevas teorías administrativas. Dentro del grupo de estos neoclásicos jóvenes tenemos a 6 personas particularmente. Henry Fayol, con las 4 etapas del proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control. Urwick, que incluye algunos principios administrativos como lo es la investigación, previsión, planeación, organización, coordinación, dirección y control. Gulick, que incluye algunos más tomando en cuenta los propuestos anteriormente: planeación, organización, dirección o mando, coordinación, información y presupuestación. Por su parte, O'Donnell lo que hace él es reducir los que propuso Gulick y lo cierra lo siguiente: planeación, organización, designación del personal, dirección y control. Newman lo que hace es establecer estas fases del proceso administrativo en cuatro vertientes: planeación, organización, liderazgo y control. Dale, por último, retoma los elementos, las fases propuestas por Henry Fayol: planeación, organización, dirección y control. Aquí, jóvenes, cada uno de estos 6 autores lo que hace es dividir o subdividir una de las etapas que surgieron de manera inicial y fragmentan, a lo mejor, en este caso, en las dos primeras, Fayol propone una planeación. Urwick, antes de hacer una planeación, él propone que hay que hacerse una investigación. Desde la perspectiva de Fayol, para hacer una planeación, obviamente, se tiene que estar contextualizado de la empresa, de la institución, los objetivos, las metas, recursos de los que se dispone para poder hacer una planeación, obviamente. Lo que quiero decir con esto, jóvenes, que estos autores lo que hacen es segregar alguna actividad que está inmersa en una de estas etapas, la ponen de manera individual. No quiere decir que sean sugerencias contrarias o adicionales, sino que desde su propia perspectiva lo que están sugiriendo es que, como decía el ejemplo, en la etapa de la planeación, desde la perspectiva de Urwick, él dice que primero hay que hacer una investigación, recabar información para poder hacer la planeación. ¿Sí? Son algunas situaciones en las que convergen estos autores que fueron llamados neoclásicos por los aportes que hicieron a esta teoría neoclásica de la administración. Y vean ustedes, ¿sí? Si comparamos cada uno de las fases del proceso administrativo que propone cada uno, pues encontramos muchas similitudes. Algunas sí incluyen alguna fase más, pero en la de los otros autores está implícita dentro de las mismas que ellos están sugiriendo. Sí, entonces es importante reconocer, jóvenes, que hablando de administración, no solamente nos referimos a la administración de recursos materiales o económicos, sino también de recursos humanos, trabajando con personas, que son la parte activa de una organización, de una institución o de una empresa. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, tendremos que caer en cuenta que la administración es una actividad esencial de todo esfuerzo humano colectivo, ya sea en el ámbito personal, laboral, empresarial. La administración es una actividad que está presente, ya lo comentábamos desde la sesión de inducción, jóvenes, donde presentamos el currículo.
aplicamos administración en nuestra vida diaria, organizando los recursos los que poseemos, trazando planes, metas, asignando tareas. Es a lo que se refiere esta primera parte. Entonces, con base en lo anterior, es cada vez más frecuente que las personas, los seres humanos, presten su ayuda, su cooperación con otras personas y así lograr los objetivos o la solución a una problemática expresa. Entonces, contando con esto, implica básicamente coordinar las actividades en grupo y así es una técnica social, donde un grupo de personas que tienen un fin común deciden unir esfuerzos para llevar a cabo las actividades y alcanzar, como decía hace un momento, los objetivos con los resultados positivos que sean lo más cercanos a los objetivos propuestos. Entonces, si vemos que las empresas, organizaciones o instituciones tienen elementos comunes, aspectos administrativos comunes, ¿por qué no decirlo también? Es importante mencionar algunos de estos. En cuanto a los objetivos de las organizaciones, de las instituciones o las empresas que manejaba, las organizaciones no viven para sí mismas, ¿sí? Sino que, como les decía hace un momento, es un conjunto de personas que tienen un interés en común o que brindan un mismo servicio. El objetivo de estas organizaciones no es su supervivencia, obviamente. El objetivo siempre va a ser una aportación a la sociedad. Sin definir sus objetivos, no se podrán evaluar sus resultados. ¿Qué quiere decir esta parte? Que las personas, cuando deciden agruparse en una colonia, en un gremio, para demandar al gobierno el pago de sueldos y salarios o al municipio que atienda alguna necesidad específica de infraestructura, de luz eléctrica o algún otro servicio, el beneficio que se alcance no es para una sola persona, el beneficio es en común para todos los integrantes de esta organización, específicamente. En cuanto a lo administrativo, ¿cuáles son estos aspectos en comunes de las organizaciones? Todas las organizaciones tienen diferentes objetivos, pero semejante en lo administrativo. ¿Qué quiere decir esta parte? Que puede ser un conjunto de personas tratando de gestionar una ampliación de una red eléctrica en su localidad, o puede ser, como les comentaba, un conjunto de trabajadores de la educación o de seguridad pública exigiendo al ayuntamiento o al Estado que les cubra en tiempo y forma los salarios devengados por estos grupos de profesionales. ¿Qué quiere decir esta parte? Que si bien tienen brindan un servicio diferente, pero se agrupan, como comentamos, en una organización que es un conjunto de personas con un mismo fin. Eso nos lleva a la siguiente característica, que es donde convergen estas organizaciones. En cuanto al desempeño, es en donde son más comunes las organizaciones, como lo es la eficacia, eficiencia, mayor productividad e ingresos. La eficacia es hacer las cosas de la mejor manera. La eficiencia es hacerlas con los recursos que se tienen o con el menor número de recursos. Si se hace una actividad con los recursos de los que se disponen y se hace bien, obviamente, esperemos una mayor productividad, mayores ingresos o una calidad en el servicio que se está prestando si es una organización educativa. Vamos a la siguiente parte, que es una característica también de esta teoría neoclásica de la administración, y son las tres funciones fundamentales del administrador. En primer lugar, lograr que los recursos sean lo más productivos, minimizando riesgos y maximizando oportunidades. Un buen administrador utiliza los recursos de los que dispone de la mejor manera, sin desperdiciar nada
que se, que se alcance el mayor potencial de ese recurso. ¿Sí? Un ejemplo, jóvenes. Pudiera ser que un ejemplo sencillo, muy sencillo. Una persona que tiene su recaudería en el mercado, compra las frutas, las verduras y los expende en su negocio, pero obviamente día a día va surgiendo algunas pérdidas, por decirlo de alguna manera, ya sea que se mayugó la fruta, la verdura y demás. Pudiera parecer que para otros son pérdidas, pero una persona que, en este caso, el dueño del negocio o el administrador, si es un supermercado, ¿qué podría hacer? Cuando ya se empieza a madurar de más la fruta, las verduras, ponerlas en oferta, bajar el precio, de manera que no tenga pérdidas, que asegure su ganancia. ¿Sí? Es un ejemplo muy sencillo, muy práctico, jóvenes, de lo que hace un administrador. Que no se tengan pérdidas en los recursos y que estos mismos se utilicen de la mejor manera para alcanzar el resultado esperado en el producto o en el servicio que se está ofertando. Siguiente función fundamental del administrador: lograr que los recursos humanos sean lo más productivos, reuniendo gente y fomentando la departamentalización. ¿Qué quiere decir esta parte? Que el administrador va a ubicar a cada persona de acuerdo a sus potenciales, a sus aptitudes, donde funcione de la mejor manera. Si tenemos en una empresa una persona que tiene facilidad de palabra, que tiene buena presencia, el lugar ideal para esta persona no sería en el almacén, sería canalizarlo al área de ventas. Si tenemos a una persona que conoce de contabilidad, de números y demás, no lo van a poner a trabajar de vendedor, lo van a ubicar en el departamento de contabilidad. ¿Sí? Esa es una de las funciones del administrador: ubicar a cada persona en el lugar donde sea más productivo, utilizar los recursos de la mejor manera. Esas son las funciones del administrador. Recuerden ustedes que en una organización, en una institución o en una empresa existe una gran variedad de recursos económicos, materiales, humanos, institucionales. Entonces, esa es una parte del administrador: ubicar a las personas en el departamento, en el área donde sean más productivos para la propia organización, empresa o institución. Tercera y última función: debe representar su liderazgo, trazar sus objetivos, ser de calidad y tomar decisiones claras. Es el administrador, es la persona que asigna funciones, que regula el desempeño, que brinda asesoría, acompañamiento, que valora la ejecución de una actividad. En este caso, no puede ser un administrador que esté ajeno al proceso, al desempeño de su personal, al producto o al servicio que se está brindando en su empresa, organización o institución educativa. Tiene que ser una persona que esté presente en la actividad, evidenciando no su autoridad, porque es muy diferente, pero sí exhibiendo un liderazgo, incluyéndose en la actividad con los demás integrantes de la organización. ¿Para qué? Conjuntamente alcancen el objetivo con los mejores resultados. Hablamos de eficiencia y eficacia, jóvenes. ¿Qué es la eficiencia? Dijimos, utilizar los recursos de la mejor manera. Se ocupa esta eficiencia de ocupar los medios como son. Los recursos de la empresa deben utilizarse de la mejor manera. Y se ocupa de medios, no de fines. Es decir, utilizar estos recursos para alcanzar los objetivos. Esto, decíamos, es una de las características de la administración o de la persona que realiza esta misma, que es el administrador. La eficiencia guarda una relación con la eficacia, que esta misma es la atención a los resultados, donde se ocupa de los fines de la empresa. ¿Qué quiere decir esta parte? Que se debe verificar
que las actividades que se incluyeron en la planeación se lleven a cabo. Esa es la eficacia. Hacer lo que se dijo que se iba a hacer. Eficiencia, hacerlo con los recursos que se disponen para ello. Es la relación que encontramos entre la eficiencia y la eficacia, hablando de la administración, jóvenes. Continuamos hablando de los principios básicos de la administración. Esta parte ya la caracterizamos en la sesión anterior, hablando de la teoría clásica. Únicamente se retoman, como les decía, esta teoría neoclásica retoma esas fortalezas, atiende las áreas de oportunidad y de ahí ese carácter ecléctico o neoclásico a esta teoría de la administración. En primer lugar, en lo que se refiere a la división del trabajo, ¿por qué lo retoma? ¿Por qué se ubica a cada persona en una función específica, decíamos, para ser más eficiente, para tener mayor productividad y para reducir los costos de producción? Hablando de trabajadores de la mano de obra, esto incluye una simplificación en las actividades de los obreros, donde hay una persona que tiene una función específica: producción, ventas, contabilidad, intendencia, es de manera particular. Eso nos lleva de la mano a la siguiente, que es la especialización. En esta especialización, estos autores neoclásicos lo que buscan es continuar con la división del trabajo, donde cada órgano o cargo tiene funciones específicas, específicas y especializadas. Nos lleva a la parte anterior donde les decía que el administrador va a ubicar a cada persona donde sea mayor el desempeño de este mismo y que asegure para la empresa o para la institución o para la organización mayores resultados. Hablando de esta situación de ubicar a las personas en el área donde son más afines, nos habla de una jerarquía. ¿Qué quiere decir esta parte? Es otra consecuencia de la división del trabajo, el primer principio de la administración. La misión de esta jerarquía es dirigir los niveles subordinados. Ya lo trabajamos, donde hay encargados de áreas, encargados de producción, de supervisión, de ventas, de contabilidad. Hay una persona que está al frente de cada departamento y se relaciona con la especialización, de manera que el administrador, cuando ocupe algo, no va a mandar a llamar a los 5 o a los 6 contadores, va a mandar a llamar al encargado de área y de esa manera girar instrucciones o solicitar informes. De esta manera, veamos ustedes cómo se va relacionando. La amplitud administrativa, que no es otra cosa que la cantidad de subordinados, la cantidad de trabajadores que un administrador puede supervisar sin perder la estructura ni la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esta parte? Que el encargado de área va a supervisar a 5, a 6, a 10 personas en el área de producción. El contador va a supervisar o a acompañar el trabajo de 3 contadores, ¿sí? Y de esa manera se lleva a cabo una jerarquía, una división del trabajo, una especialización y la amplitud administrativa, donde una persona está supervisando, asesorando o acompañando a un grupo reducido de colaboradores. Hablando de centralización, otro principio de la administración, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? En primer lugar, las ventajas es que elimina la duplicación de esfuerzos de varias personas que toman decisiones y disminuyen costos operativos. Permite además que ciertas funciones sean más especializadas y tengan más ventajas, donde el, el encargado de cada área le está supeditado a la autoridad del administrador. Eso es la centralización. Las desventajas de esta centralización es que las decisiones están alejadas de los hechos, ya que se toman desde la alta dirección. Los de la alta dirección tienen escaso contacto con las personas en los hechos de trabajo y las decisiones pasan a través de cadena de mandos, lo que en el proceso pueden surgir ciertas distorsiones. Es decir,
El administrador, el dueño de la empresa, le dice al gerente, el gerente al administrador, el administrador al encargado de área, el encargado de área le da la indicación a los trabajadores, y en esa situación de ir bajando jerárquicamente se puede distorsionar el mensaje. Por ello, una forma de atacar o evitar esta situación de la distorsión de información es cuando en una empresa, en una organización o en una institución se elaboran y se giran lo que son los memorándums o las circulares internas, de manera que la información, la indicación que dijo la autoridad máxima va bajando hasta los estratos más bajos del organigrama. De la centralización, obviamente, nos hace pensar también en la descentralización. Obviamente también tiene estas sus ventajas y desventajas. En primer lugar, ¿qué es la descentralización? Es un proceso que básicamente permite que los niveles inferiores de la organización analicen a detalle los hechos y puedan tomar decisiones. El principio que rige esta descentralización se define como la autoridad para comprender o iniciar una acción. Esta debe ser delegada lo más cerca posible al escenario de la acción. ¿Sí? Es decir, esta descentralización, que el departamento de ventas, de compras, de contabilidad, de seguridad, de intendencia, puedan tomar decisiones de manera particular, que no dependan de la autorización o de la aprobación del gerente o del dueño de la empresa. Obviamente, les decía, tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son? En primer lugar, las ventajas es que los jefes están más cerca del sitio donde deben tomarse las decisiones. Los jefes son los encargados de área. Permite aumentar eficiencia y motivación. Permite mejorar la calidad en la toma de decisiones. Pongamos esta parte, jóvenes, un ejemplo en el ámbito educativo. En materia educativa, la autoridad es el secretario de Educación Pública a nivel federal. En este caso, lo ocupa una profesora, la profesora Delfina, ¿sí? Y si vemos un ejemplo de centralización, la maestra Delfina da una indicación que llega a su vez a los secretarios de Educación del Estado. El secretario de Educación del Estado va dando la indicación a los subdirectores regionales. Los subdirectores regionales dan la indicación a supervisores, supervisores a directores y directores a docentes. Y de esa manera llega la información a través de oficios o circulares. Esa es la centralización. La descentralización sería a la inversa, donde un director en la escuela puede tomar una decisión si el plan de estudios lo modifica de acuerdo a las características del contexto donde está ubicada la escuela. ¿Sí? Que una entidad adopte un calendario escolar de acuerdo a sus necesidades. En una escuela en particular, toman la jornada ampliada o tiempo completo o la jornada normal. Eso será descentralización, donde cada persona, cada departamento puede tomar decisiones. Pero obviamente, decía, tiene desventajas, que son la falta de uniformidad en las decisiones, aprovechamiento insuficiente de los especialistas. Otra más, falta de equipo apropiado en el campo de actividades y se corre un riesgo de subjetividad. ¿Qué quiere decir esta parte? Que a lo mejor un director pensó que lo que estaba proponiendo acerca del plan de estudios era lo mejor y siendo que no pudiera ser así. Ese es un riesgo, ¿sí? Que se tomen decisiones equivocadas por falta de conocimiento o que no es adaptable el programa de estudios o modificable de acuerdo a las características que guarda la institución educativa. Sí. Continuamos entonces hablando de administración. ¿Cuáles son las funciones del administrador? Dentro de esta teoría neoclásica de la administración, el administrador debe cumplir con unas funciones básicas.
Y estas funciones básicas van de la mano con las fases del proceso administrativo, que en primer lugar es planeación, organización, dirección y control. Continuamos hablando de esta parte acerca de lo que les comentaba. El desempeño de las funciones del administrador conforma el denominado ciclo administrativo, ¿sí? Y en el sentido de las agujas del reloj, planeación, organización, dirección y control. Entonces, tenemos que es además el proceso administrativo y son funciones del administrador. A medida que se repite este proceso administrativo, este ciclo, permite la corrección o el ajuste de los procesos trazados anteriormente. ¿Qué quiere decir esta parte? Es un proceso cíclico: planeación, organización, dirección, evaluación y control. De manera que la primera vez que se hace una planeación, pues se pueden dejar de lado ciertos aspectos. Digamos, en el ámbito educativo nuevamente. A principio de ciclo, cuando conjuntamente se elabora el programa escolar de mejora continua, que toma como base el diagnóstico de toda la comunidad educativa y empieza a trazar las acciones que van a ser desarrolladas a lo largo del ciclo escolar, ¿sí? Es la planeación durante el mes de agosto. De septiembre a junio más o menos es la etapa de desarrollo, pero también va implícita lo que es la evaluación y el control de las actividades. Se termina el ciclo escolar en julio. En agosto tienen que hacer nuevamente este diseño del programa escolar de mejora continua. ¿Qué estoy diciendo con esta parte? Que a manera que se repite este ciclo administrativo, se van poniendo se retoman las experiencias del ciclo o de los ciclos anteriores, lo que hicieron los neoclásicos, retoman las fortalezas pasadas, atienden las áreas de oportunidad y de esta manera se sigue avanzando en este proceso o en este ciclo administrativo en el alcance o la atención de los objetivos. ¿Sí? Hablando de la primera fase o de la primera función del administrador, la planeación. Existe una tipología amplia de estos planes. Hablábamos de los diferentes recursos que se tienen en una empresa, organización o institución. Uno de ellos es el económico, el tiempo que se tiene para desarrollar el proceso, la administración social y la forma en que lo van a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que los planes, los tipos de planes que existen son los relacionados con los recursos económicos, los relacionados con el tiempo, cuándo van a hacer las cosas, relacionados con el comportamiento, quiénes, de qué manera los van a acompañar y van a vigilar el desempeño de esos integrantes de la organización. Y relacionado con los métodos, de qué manera se va a llevar a cabo la actividad, de manera práctica, teórica, con asesoría, monitoreo, acompañamiento, de qué manera se va a llevar a cabo la actividad. Continuamos con la segunda fase del proceso administrativo o la segunda función administrativa, que es la organización. En la etapa de la planeación, jóvenes, se menciona qué es lo que se va a hacer, por qué, cuándo, en qué tiempo, qué es lo que se va a hacer. En la siguiente fase, que es la organización, es donde se asignan funciones, quién va a hacer qué cosa. Por ello, la planeación es la primera fase y es una o la más importante del proceso administrativo, porque en esta se especifica qué es lo que se va a hacer. Se trazan los objetivos y las acciones en particular. La siguiente fase, la que nos ocupa en este momento, es la organización, donde les decía, se asignan las funciones, quién va a hacer qué cosa. Dentro de esta fase de organización, jóvenes,
tenemos también que están inmersas dos funciones más, que es la de controlar y dirigir. Organizar, ¿quién lo va a hacer? Controlar, verificar que se esté haciendo. Dirigir, asesorar en el desarrollo de la actividad, que se esté haciendo bien específicamente. Dentro de esta etapa de control, jóvenes, como les mencionaba, es un proceso de guía fundamentalmente hablando, donde busca guiar o regular el desarrollo de la actividad hacia un fin determinado con anterioridad. Les decía que se esté haciendo bien, exactamente. Es la fase de control. Es necesario también considerar a la función o a la etapa del control como una función restrictiva y coercitiva. ¿Qué quiere decir esta parte? Que mientras se está verificando que se esté haciendo la actividad por parte del trabajador, que lo esté haciendo bien, evitar que incurra en ciertas faltas y si ya está incurriendo en ellas, poder aplicar una restricción o el principio de coerción, es decir, eh, encaminarlo a que la actividad la haga de la mejor manera, tratando de que su desempeño permita alcanzar los objetivos como organización. Pero también es importante concebir este control como un sistema automático de regulación, donde las personas se van regulando unas a otras de manera que todas juntas, hablamos de administración social, conjuntamente permitan alcanzar los objetivos, como decía. Y es la función administrativa, donde no es solamente una función del administrador, sino además es una etapa del proceso administrativo en la cual a través de la asesoría, del monitoreo o acompañamiento, se regula el desarrollo de las actividades, que las personas encargadas de hacer alguna determinada actividad lo estén haciendo de la mejor manera y como está concebido dentro de los planes trazados como organización. Y seguimos hablando, en esta diapositiva, hablando de las fases del control. Hablaba hace un momento de acción correctiva, donde el director en algún momento en las visitas a grupo se da cuenta que el maestro de tercero les está planteando de manera equivocada el algoritmo de la multiplicación. Entonces, el director, al ser observador de esta parte, podrá intervenir de manera particular con el docente. Intervenir de manera particular. No evidenciarlo delante del grupo, sino de manera particular a explicarle en qué error infringió para que éste haga lo posible por enmendarlo de manera posterior. Establecer estándares. Una vez que ya a través de esta visita a grupo detectó ese desempeño equivocado del docente de tercer grado, poder establecer con él cuáles son el estándar que sugiere el programa de estudio en materia de conocimientos matemáticos, que son los que está proponiendo el docente para sus alumnos. Y hablando de esa visita a grupo, no solamente el director hace visitas para ver en qué están mal los docentes, sino para observar el desempeño, de manera que pueda detectar no solamente las áreas de oportunidad, sino las fortalezas para apuntalarlas y de esta manera que el desempeño de los docentes pues sea eficiente, eficaz y que permita asegurar una de las características de la educación plasmadas en el artículo tercero, que es una educación de calidad. Y otra fase del control es el comparar el desempeño con el estándar establecido, donde el maestro está trabajando de cierta manera, qué tan alejado o qué tan cercano está con lo que está establecido en el plan y programas de estudio. Un estándar, qué tan lejos va o qué tan cerca está de lo que dicta el programa de estudios. Estas son algunas de las fases de la etapa o de la función de control.
Dentro de los estándares hablando de control, tenemos una subclasificación de 4 tipos. El primero es estándar de calidad, estándar de cantidad, estándar de tiempo y estándar de costo. El primero, estándar de calidad, hace alusión a la manera en cómo están haciendo las cosas. Habla de eficacia, de eficiencia, que las cosas se estén haciendo no solamente de la mejor manera, sino como estaba contemplado. Estándar de cantidad, que si estamos hablando de una empresa que pueden estar asegurando la producción contemplada para un día, para una semana o para un mes, que no vaya en retroceso. Y de esta manera, pues nos lleva también al siguiente estándar, que es el estándar de tiempo. Trazar objetivos de cantidad para ciertos lapsos de tiempo, sin que interfiera, se extienda el tiempo o que demande mayores recursos y se eleven de esta manera los costos de producción. En cuanto a la organización, jóvenes, sí, seguimos hablando de esta segunda función administrativa o de la segunda etapa del proceso administrativo, que es la organización, donde se asigna responsables para tal o cual acción. Este es el principio básico. El principio básico de esta organización es que dentro de los límites tolerables, sus miembros se compartan de manera racional. ¿Qué es esta parte? Que se asignen actividades particulares a cada uno de sus integrantes, decía hace un momento, de acuerdo a sus potencialidades, donde están ubicados, ya sea en la empresa, en la organización o en la institución. Existen también diferentes tipos de organización. Organización lineal, organización funcional y organización de línea o staff. Es decir, de qué manera se da esa jerarquía o esa orden en cuanto a la estructura de las personas en una organización. Vamos a ver en un momento más cuáles son cada una eh, de estos tipos de organización. La organización lineal, en primer lugar. El nombre de organización lineal significa que existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre el superior y los subordinados. ¿Sí? Un ejemplo de esto, jóvenes, es cuando hasta arriba tenemos al director de la empresa, al vicepresidente, gerente de ventas, gerente de compras, encarga y vamos bajando así hacia abajo. ¿Sí? Es organización lineal, centralización, donde la autoridad máxima está en la parte alta del organigrama, ¿sí? Debería ser un organigrama o de una pirámide. Las características de esta organización lineal, jóvenes, son las siguientes. Existe una autoridad lineal o única. También tenemos que existen líneas formales de comunicación. El gerente se comunica con el vicepresidente con el presidente y de esa manera. Centralización de las decisiones, como les decía. El presidente es el que decide el rumbo de la empresa o de la organización y obviamente los demás subalternos solamente se encargan de acatar la indicación propuesta por la autoridad máxima de la empresa. Y puede verse, como les decía, ya sea en un organigrama o en una pirámide. De la misma manera, en la parte baja tenemos a la parte operativa, ¿sí? A los estratos arriba, los recursos humanos, el departamento de contabilidad y de esa manera hasta que en la parte alta de esta organización tenemos a la autoridad única o autoridad lineal. Las ventajas y desventajas de este tipo de organización es de una estructura simple y de fácil comprensión. ¿Sí? En la parte alta tenemos a la persona que manda y como va bajando son los que van recibiendo órdenes específicamente. Dentro de este tipo de organización se tiene una clara delimitación de las responsabilidades de los puestos. Es decir, los
Vendedores únicamente se encargan de ello, de las ventas, contabilidad de los números, de las cuentas y hasta ahí. ¿Sí? Esa es la delimitación de las responsabilidades. Es fácil de implementarse y asegura cierta estabilidad. Son algunas ventajas. Las desventajas son las siguientes. Existe rigidez en las relaciones formales. Un trabajador operativo no puede llegar a hablar con el administrador o con el presidente, el dueño de la empresa. Existen ciertos peldaños a los que ha de acatarse para poder hacer una solicitud o bien hacer llegar alguna inconformidad. Eso es lo que les decía. Rigidez en las relaciones formales. Autoridad basada en el mando único. El que puede mandar solamente, el que puede tomar decisiones, no son los encargados de área, no son el personal operativo, solamente es el personal de la autoridad lineal o única. Existe, por consecuencia, una exageración en las funciones de jefatura y de mando, donde solamente el encargado de área es el responsable de brindar alguna indicación directa a sus subalternos. Y existe obviamente un congestionamiento de las líneas formales de comunicación. ¿Por qué razón? Porque todos los o el personal operativo le rinde cuentas a una persona, esta al siguiente y de esa manera y se va viciando la comunicación de manera particular. En cuanto a la aplicación de esta línea, de, esta, de este tipo de organización, es aconsejable adoptar, es aconsejable adoptar este tipo de organización cuando la entidad es pequeña, rutinaria o si está en su etapa inicial de su operación. Pongámoslo en este caso en una escuela. Director, maestros, padres de familia y alumnos. El número de personas en la organización es pequeño y el organigrama pues es muy fácil de comprender. ¿Sí? No aplica cuando es un grupo de personas demasiado amplio porque demanda de esta descentralización o otro tipo de organización como lo vamos a ver a continuación. La organización funcional. Este tipo de estructura organizacional es el que se aplica al principio funcional de especialización de las funciones, donde se va un tanto similar al anterior en una parte donde se ubica a personas con un mayor grado de especialización en una tarea específica. De manera, como les decía hace un momento, es mucho más fácil, mucho más práctico mandar llamar a 5 personas encargadas de área para darles una indicación o recabar un informe acerca del estado que guarda sus respectivas áreas. Es mucho más fácil, mucho más práctico que convocar a toda la plantilla trabajadora y darles indicaciones o bien solicitarles algún informe. Las características de esta organización funcional son las siguientes: autoridad funcional o dividida. No es una persona solamente la que toma decisiones o la responsable de ejercer cierta autoridad. Las líneas directas de comunicación entre todas estas áreas y la descentralización de las decisiones. Ya lo comentamos anteriormente. Este tipo de organización, el enfoque que presenta es en la especialización. Y ahí es muy parecida esta teoría neoclásica con la teoría de la burocracia o de la teoría de sistemas o de la teoría de las relaciones humanas, donde va ubicando en el departamento de ventas a los vendedores, pero pone de encargado de ventas al mejor vendedor. En el departamento contable es exactamente lo mismo. Agrupa a sus contadores, pero el encargado de ese departamento es la persona con mayor experiencia, con mayor conocimiento y de esa manera asegurar que ese grupo de personas que están
A la orden de estos encargados de área van a poder ser monitoreados o acompañados de la mejor manera y en este sentido estarán desempeñando su función de la mejor manera, ya que el encargado de área tiene los conocimientos, las aptitudes necesarias para fungir como tal como encargado de área. Las ventajas y desventajas de este tipo de organización. En primer lugar, proporciona el máximo de especialización. Permite la mejor supervisión técnica posible y desarrolla comunicaciones directas. ¿Por qué razón? La persona que más sabe, la que más experiencia tiene, es la encargada de área, la que asesora, la que acompaña, la que capacita a las demás personas que están desempeñando la misma función. Dentro de las desventajas tenemos que hay una dilución y pérdida de la autoridad. Existe una subordinación múltiple y hay una tendencia a la competencia entre especialistas. ¿Qué quiere decir esta parte? Que en una empresa con este tipo de organización mandan los encargados de área, los supervisores, el contador, el área de recursos humanos, y no solamente manda el administrador. Es esa una de las características de las desventajas de este tipo de organización. Para su aplicación, se recomienda cuando la organización es pequeña o cuando se puede delegar la autoridad funcional temporalmente en alguna área. O bien cuando ya es una organización de un tipo mediano que ya tiene mayores eh, participantes de la organización y poder utilizar este tipo de organización donde se establecen encargados de área y se brinda además cierta especialización. Por último, la organización línea staff es una combinación de organización lineal y funcional. Esta mezcla permite maximizar las ventajas de ambas y reducir las desventajas. Recuerden ustedes que hablamos hace un momento de eclecticismo, tomar lo mejor de uno y otro extremo en beneficio de la organización. Los criterios para diferenciar la línea del staff son los siguientes. Existe una relación con los objetivos de la organización y también maneja un cierto tipo de autoridad. Las cuatro funciones principales del staff son las siguientes: atención de los servicios, brindar consultoría y asesoría, brindar monitoreo y una planeación y control para asegurar el desempeño de todos y cada uno de los integrantes de la organización. Dentro de las características de la organización línea o staff, tenemos en primer lugar una fusión lineal con la funcional, con la anterior que mencionábamos. Coexistencias de líneas formales y directas de comunicación, separación entre áreas operacionales y apoyo y soporte. También tenemos una cierta jerarquía frente a la especialización. Ventajas y desventajas de tipo de organización. En primer lugar, asegura una asesoría especializada e innovadora, manteniendo el principio de autoridad única. Las áreas del staff proporcionan servicios especializados y ofrecen además una área de asesoría y prestación de servicios. El staff permite concentrarse en las actividades y responsabilidades principales. Las áreas de línea se responsabilizan de la ejecución de las actividades básicas de la organización. Y en cuanto a las desventajas, encontramos que hay una existencia de conflictos entre órganos de línea y staff. El asesor de staff es un técnico con preparación profesional, mientras el hombre de línea es un hombre de práctica. El asesor tiene mejor formación académica, pero menor experiencia. Al planear y recomendar, el asesor no asume responsabilidad por los resultados de los planes que presenta. Entonces, continuando con las características de este tipo de organización lineal staff, es que es la más utilizada, ya que permite incorporar especialistas a la organización a un costo razonable cuando sus servicios son indispensables. Si lo vemos desde esta manera, jóvenes,
En la parte media de su pantalla tenemos una organización lineal donde una persona es la que está dando la indicación a todos sus subalternos. En la organización formal que tenemos a la derecha de su pantalla, tenemos que no es solamente una cabeza la que está tomando decisiones, sino que son varias dentro de la misma organización. Y en la parte izquierda de su pantalla contemplan ustedes lo que es la organización de línea staff, donde existe una persona que tiene ciertas características, como lo comentamos en la anterior diapositiva, y esta persona técnica está orientando, asesorando o monitoreando el desempeño del staff, que es el grupo de personas que realizan la actividad que se está monitoreando. Continuamos con la departamentalización. Esta se da a nivel jerárquico en cualquier organización. Es también un medio para atribuir y agrupar actividades diferentes en razón de la especialización de los órganos con el propósito de obtener mejores resultados. El término departamento designa un área, división o sección de una empresa en la cual un administrador tiene autoridad para realizar actividades específicas. Les comentaba especialización, les comentaba áreas, ventas, compras, contabilidad, podemos llamarle áreas o departamentos, donde el encargado de cada área o de cada departamento tiene cierta experiencia, características específicas y también puede, en algunos casos, si es descentralizado, puede tomar decisiones dentro de su propio departamento, ya sea que se genere una vacante dentro del departamento de contabilidad y el encargado de este es el responsable de buscar quién lo va a suplir, ya sea que él lo proponga o que él lo contrate de manera particular sin que tenga que pasar de manera particular por recursos humanos. Es un ejemplo de esto, donde un departamento o una área pueden tomar decisiones particulares de manera que no afecten el desempeño de la organización en la producción o en el servicio que se está brindando. Existen además ciertos tipos de departamentalización por funciones, es decir, lo que están desempeñando, por productos o servicios, que es lo que están vendiendo, lo que están comprando, por ubicación geográfica, ¿sí? Puede ser una sucursal en el municipio X o dentro del mismo municipio tener la sucursal norte y la sucursal centro, por ejemplo. Por clientela, que los productos que estén ofertando sean para un determinado sector social, por proceso, la forma en que están llevando a cabo la manufactura o bien por proyectos. Los encargados de realizar la estrategia de venta, de compras, es un departamento también que esto va dependiendo, jóvenes, de acuerdo al tamaño de la organización. Obviamente, si estamos hablando de departamentalización, pues ya es una organización bastante grande que agrupa a un gran número de personas. Dentro de la departamentalización por funciones tenemos que es aquella que consiste en la agrupación de las tareas de acuerdo con las funciones principales desarrolladas por la empresa, ¿sí? Muy similar a lo que les comentaba de las áreas o departamentos. En cuanto a las ventajas y desventajas de esta departamentalización, agrupa a varios especialistas bajo una jefatura común, permite la economía de escala y está indicada para tareas que requieren de un desempeño rutinario. Ubicar por funciones a los vendedores, a los contadores, ¿sí? De manera particular. Dentro de las desventajas encontramos que reduce la cooperación interdepartamental. Resulta inadecuada cuando la tecnología y las circunstancias externas son imprevisibles y además dificulta la adaptación y la flexibilidad respecto a los cambios externos. ¿Por qué? Porque se rigen de manera interna, agrupando al interior de la empresa o de la organización a las personas por la función que realizan. Es muy similar a la departamentalización, les comentaba. Esta departamentalización está indicada
para estructuras estables y con pocos cambios. Es además recomendada para empresas que tengan pocas líneas de productos o servicios que no sufrirán cambios con el tiempo. De esta manera, los especialistas están ubicados dentro de un espacio definido y la actividad que están desempeñando resulta ser un tanto permanente, es decir, que tiene cierta seguridad en el desempeño de la actividad. Hasta aquí, jóvenes, son algunas características de esta teoría neoclásica de la administración. Como vieron ustedes, retoma etapas o funciones del proceso administrativo. Etapas del proceso administrativo o funciones del administrador que son exactamente las mismas. Retoma los principios administrativos, tomando como referencia a Fayol, pero también a otro grupo de teóricos llamados neoclásicos. Como vieron ustedes, las ideas que tienen son muy similares. A lo mejor dentro de una etapa, lo que es la planeación, como vimos en la diapositiva, el autor incluye antes de la planeación una investigación. Por su parte, el autor anterior dentro de la etapa de la planeación, obviamente concibe que dentro de la planeación va la investigación. Son algunos factores. Una diferencia de esta teoría neoclásica, como lo vieron al final, es los tipos de organización: lineal, funcional o línea staff, y lo que es la clasificación del control de la organización de manera específica. Esa es, les decía en un momento dado, es dar un paso atrás, retomando lo que son los principios administrativos, las etapas o funciones del administrador, y agregando en esta teoría neoclásica lo que son los tipos de organización: lineal, formal o lean staff. Es una innovación hablando de la teoría administrativa, teoría neoclásica administrativa, a diferencia de la teoría clásica que trabajamos la sesión anterior. Hasta aquí, jóvenes. Si hubiera alguna duda, algún comentario, quedo pendiente de ustedes. Estamos en contacto a través de la aplicación de WhatsApp, correo electrónico o mensaje de texto. Y de esta manera culminamos la presentación de la teoría